María Magdalena es una figura fundamental en la tradición cristiana y tiene un papel especial tanto en los evangelios como en la enseñanza de la Iglesia Católica. A lo largo de la historia, ha sido vista de diversas formas, pero su relevancia en la vida y obra de Jesús no puede ser subestimada. En este relato largo, exploraremos su vida desde su nacimiento hasta su adultez, su relación con Jesús, su perdón y su importante papel en los evangelios y en la Iglesia Católica. Nacimiento y contexto histórico. La Biblia no ofrece detalles explícitos sobre el nacimiento de María Magdalena, ni sobre su vida temprana. Sin embargo, se puede inferir que María Magdalena nació en Magdale, una ciudad en la orilla del mar de Galilea, un lugar conocido por su actividad pesquera. Su nombre, Magdalena, hace referencia a su ciudad natal, lo que indica que era una mujer judía de la región de Galilea. Durante el tiempo de Jesús, la región de Galilea estaba bajo el dominio del Imperio Romano, y la sociedad era bastante conservadora y jerárquica, con roles claramente definidos para las mujeres. Sin embargo, Magdale, como ciudad portuaria, era un lugar de comercio y quizás de más libertad y movilidad social, lo que puede haber influido en la vida de María. María Magdalena en los Evangelios, de la oscuridad a la luz. El Evangelio de Lucas menciona por primera vez a María Magdalena en el capítulo 8, donde se describe como una mujer que había sido liberada de 7 demonios. Este pasaje es crucial, ya que establece un punto de partida en la vida de María, marcada por la opresión y la desesperación. Los demonios que la atormentaban simbolizan las aflicciones del alma, como el pecado y el sufrimiento interno. Lucas 8:2 dice, y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades, María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Esta liberación de los demonios no solo la sanó físicamente, sino que también marcó un giro espiritual profundo en su vida. Jesús, al liberarla de esos espíritus, le dio la oportunidad de comenzar una nueva vida, lejos de la oscuridad y el sufrimiento. En la tradición católica, se ve a María Magdalena como un símbolo del poder sanador y transformador de Jesús. Ella es la prueba viviente de que el perdón divino puede alcanzar a aquellos que se han perdido y que, a través de la gracia de Dios, se pueden redimir. María Magdalena, seguidora fiel de Jesús. Una vez liberada, María Magdalena se convierte en una de las seguidoras más cercanas de Jesús. En los Evangelios, se la describe como una mujer devota que, junto con otras mujeres, apoyaba a Jesús y a sus discípulos en su ministerio. Según Lucas 8:3, María Magdalena, junto con otras mujeres, le servía con sus bienes, lo que sugiere que, además de ser una seguidora espiritual, también jugaba un papel importante en el apoyo material y logístico de la misión de Jesús. En los Evangelios, no solo se menciona su presencia constante al lado de Jesús, sino que también se resalta su valentía y fidelidad. María Magdalena fue una de las pocas que permaneció junto a Jesús durante su crucifixión, mientras la mayoría de los discípulos se dispersaron por miedo. Ella fue testigo directo de su sufrimiento y muerte en la cruz, y su presencia allí resalta su amor inquebrantable y su dedicación a Jesús. María Magdalena y la resurrección, testigo de la victoria sobre la muerte. La figura de María Magdalena alcanza su punto culminante en los Evangelios con la narración de la resurrección de Jesús. En el Evangelio de Juan, se relata cómo, tras la muerte de Jesús, María Magdalena va al sepulcro temprano en la mañana y encuentra la piedra que cubría la tumba removida. Se angustia porque el cuerpo de Jesús ha desaparecido, pero es entonces cuando tiene un encuentro directo con el resucitado. Juan 20:16-18 describe este momento conmovedor. Jesús le dijo, María. Ella, volviéndose, le dijo en hebreo, Raboni, que significa maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. María Magdalena fue a dar el anuncio a los discípulos, he visto al Señor. Este episodio es de vital importancia en el cristianismo, ya que María Magdalena no solo es una testigo presencial de la resurrección de Jesús, sino que también es la primera persona a la que Jesús se le aparece tras su resurrección.
La Iglesia Católica ha venerado este acontecimiento como un momento clave de la fe cristiana, y María Magdalena es vista como la apóstol de los apóstoles, debido a su papel en anunciar la resurrección a los discípulos. María Magdalena en la tradición católica, arquetipo de la conversión y el perdón. En la tradición católica, María Magdalena se ha interpretado de diferentes maneras a lo largo de los siglos. Durante mucho tiempo, la Iglesia identificó a María Magdalena con la mujer pecadora que ungió los pies de Jesús con perfume y los secó con sus cabellos, Lucas 7, 36-50. Sin embargo, estudios más recientes han distinguido entre las diversas figuras femeninas en los Evangelios, aclarando que María Magdalena no era la misma mujer, aunque se le atribuía una vida anterior de pecado. Este enfoque renovado ha resaltado el aspecto de su conversión y perdón. El Catecismo de la Iglesia Católica describe a María Magdalena como un modelo de arrepentimiento y transformación. Su vida ilustra cómo, a pesar de los errores del pasado, la gracia de Dios puede traer sanación y restauración. En el contexto católico, ella representa a aquellos que, habiendo sido perdonados por Cristo, se convierten en poderosos testigos de su resurrección y misión. Versículos claves y su explicación. Lucas 7:47, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, pero al que poco se le perdona, poco ama. Este versículo refleja la profunda gratitud y amor de María Magdalena por el perdón recibido de Jesús. Ella sabía lo que era estar perdida y, al ser perdonada, su amor por Cristo se convirtió en su mayor virtud. Juan 20:18, María Magdalena fue a dar el anuncio a los discípulos, he visto al Señor. Aquí, María Magdalena cumple el rol profético de ser la primera en anunciar la resurrección, un papel vital en la propagación del cristianismo. Su fe y valentía en este momento reflejan su total confianza en Jesús. Marcos 16:9, habiendo resucitado Jesús, por la mañana el primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Este versículo recalca el poder transformador de Jesús sobre la vida de María Magdalena, desde su liberación espiritual hasta su testimonio final. La historia de María Magdalena es un testimonio vibrante de la misericordia de Dios y de la capacidad humana para la transformación. A través de su encuentro con Jesús, ella se convierte en un modelo de fe, arrepentimiento y amor incondicional. Su vida muestra cómo, independientemente del pasado, la gracia de Dios ofrece un camino hacia la redención. Para la Iglesia Católica, María Magdalena no solo es una figura de devoción, sino también una inspiración para todos aquellos que buscan la conversión y el perdón en Cristo. María Magdalena, una de las figuras más complejas y profundamente transformadoras del Nuevo Testamento, es un modelo de fe, arrepentimiento y redención. La Biblia y la tradición católica nos muestran su vida desde su encuentro con Jesús hasta convertirse en la primera testigo de su resurrección. Su historia, que se desarrolla en un contexto de sufrimiento, liberación y esperanza, resuena poderosamente en los tiempos actuales, donde la gracia y la misericordia siguen siendo esenciales para superar las dificultades y los errores del pasado. El encuentro con Jesús, liberación y renacimiento espiritual. María Magdalena es presentada en los Evangelios como una mujer que había estado poseída por 7 demonios. Aunque la Biblia no especifica si esto se refería a una enfermedad mental, a la esclavitud del pecado o a algún tipo de aflicción espiritual, se sabe que ella vivió en un profundo sufrimiento antes de su encuentro con Jesús. Este encuentro marca el principio de su transformación. En Lucas 8:2, se menciona que, de la que habían salido 7 demonios, lo que sugiere que María Magdalena experimentó una liberación no solo física, sino también espiritual. La importancia de este evento no solo reside en el acto de sanación de Jesús, sino en la manera en que Él la restauró a una vida plena. Jesús no la rechazó, sino que la liberó y la acogió en su círculo de seguidores. En la tradición católica, este acto se ve como un modelo de misericordia divina, recordándonos que el amor de Dios es capaz de sanar las heridas más profundas y de ofrecer un nuevo comienzo. María Magdalena no solo fue liberada de sus demonios, sino también de las cadenas del juicio social y de la condena, lo que la convirtió en un símbolo de la esperanza que la fe en Jesús puede traer. El testimonio de la resurrección, un pilar en la Iglesia.
El punto culminante de la vida de María Magdalena en los Evangelios ocurre en la mañana de la resurrección, cuando ella es la primera en encontrarse con el Cristo resucitado. Este evento la coloca en una posición central en la historia de la salvación. En Juan 20, 16-18, el encuentro con Jesús resucitado es narrado con emoción y detalle. Jesús le dijo, María. Ella, volviéndose, le dijo en hebreo, Raboni, que significa maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. María Magdalena fue a dar el anuncio a los discípulos, he visto al Señor, punto. Este versículo subraya la importancia de María Magdalena en la revelación de la resurrección. No fue un hombre, ni uno de los apóstoles, quien llevó este mensaje, sino ella, una mujer a quien Jesús le dio el honor de ser la primera en anunciar su resurrección. En la tradición católica, esto se interpreta como una gran muestra de confianza y de amor por parte de Jesús. María Magdalena, a través de su fe y valentía, desempeñó un papel crucial en la propagación de la buena nueva del Evangelio. El llamado de Jesús a María Magdalena para que anunciara su resurrección es considerado por muchos como el inicio de su papel como apóstol de los apóstoles, una figura fundamental en la evangelización temprana del cristianismo. Esta conexión con el mensaje de la resurrección tiene un profundo significado tanto en su contexto histórico como en la enseñanza de la Iglesia católica. María Magdalena y la redención, un símbolo de la misericordia de Dios. El perdón y la misericordia de Jesús son temas clave en la vida de María Magdalena. En su vida anterior, ella había sido objeto de juicio y marginación debido a sus demonios y su situación. Sin embargo, al encontrar a Jesús, su vida cambia de una manera radical. Lucas 7:47 señala, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, pero al que poco se le perdona, poco ama. Este versículo ilustra cómo María Magdalena, al recibir el perdón de Jesús, se transforma en una ferviente seguidora. Su amor y devoción por Cristo son tan profundos como el perdón que recibió. La tradición católica enseña que ella, como muchos otros, es ejemplo de que la misericordia de Dios está disponible para todos, sin importar lo que haya sucedido en el pasado. Este acto de redención no solo tiene una dimensión personal para María Magdalena, sino que se convierte en un símbolo universal para aquellos que buscan la gracia de Dios. A través de ella, vemos que ningún pecado es tan grande que no pueda ser perdonado, y que la verdadera transformación comienza con el arrepentimiento y la aceptación del amor de Dios. María Magdalena en los tiempos actuales, un modelo de fe y esperanza. La figura de María Magdalena sigue siendo profundamente relevante en los tiempos modernos. En un mundo lleno de distracciones, juicios y sufrimientos emocionales, su historia resalta un mensaje poderoso de transformación, perdón y esperanza. En una era donde muchas personas luchan con sus propias batallas internas, como el estrés, la ansiedad, las adicciones y la falta de propósito, la historia de María Magdalena sigue ofreciendo consuelo y guía. Ella es un recordatorio de que nadie está más allá del perdón y de que, al igual que ella, las personas pueden renacer espiritualmente a través de su relación con Cristo. Además, María Magdalena es vista en muchos contextos como una figura que desafía las normas sociales de su tiempo. En una sociedad patriarcal, ella fue testigo clave de la resurrección y portadora del mensaje de salvación. Este aspecto de su vida resalta la inclusividad del mensaje de Cristo, que no discrimina por género, estatus social o antecedentes. Hoy en día, María Magdalena sigue siendo un modelo de valentía para las mujeres, en particular, pero también un símbolo de redención para todos los creyentes. La figura de María Magdalena también puede inspirar a quienes se sienten avergonzados por sus pasados o que piensan que sus errores los definen. En ella vemos que el pasado no tiene por qué definir el futuro y que, con la gracia de Dios, el arrepentimiento genuino puede abrir las puertas a una vida nueva llena de propósito y paz. María Magdalena es, sin lugar a dudas, una de las figuras más representativas de la fe cristiana. Su vida, marcada por el sufrimiento, la liberación, la redención y la transformación, ofrece un mensaje atemporal que resuena poderosamente en los tiempos actuales. Hoy, su historia sigue inspirando a aquellos que buscan sanar sus corazones,
perdonarse a sí mismos y encontrar un propósito divino en sus vidas. En un mundo donde la desesperación y el dolor son comunes, la historia de María Magdalena ofrece un faro de esperanza, recordándonos que siempre podemos encontrar la luz, incluso en los momentos más oscuros. María Magdalena, desde su conversión hasta su testimonio de la resurrección, sigue siendo un símbolo de lo que significa vivir una vida transformada por el amor y la misericordia de Dios. Su historia es un faro para los creyentes, recordándonos que, independientemente de nuestro pasado, la gracia de Dios es suficiente para restaurarnos y llevarnos a una nueva vida. Y así, María Magdalena continúa siendo una inspiración, un testimonio vivo de que la fe, el perdón y el amor divino pueden cambiar y redimir las vidas de todos aquellos que creen en Él.